días. En el presente video documental analizaremos uno de los edificios más importantes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Mencionaremos aspectos del contexto histórico que influyeron para que este proyecto se volviera toda una realidad y en lo que respecta a la arquitectura, analizar cuáles fueron los elementos que el arquitecto responsable Abram Zabludovsky tomó en cuenta para la realización de este proyecto, pero haciendo especial hincapié en aspectos como la forma, la función, el espacio y la estructura que están aplicadas en esta gran obra de nuestra ciudad. Antes de comenzar con la obra como tal, nos gustaría compartir los aspectos más importantes de la vida del arquitecto Abram Zabludovsky. Nació en 1924 en Polonia y al cumplir 3 años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde se recibió como arquitecto por la Universidad Autónoma de México, UNAM. Naturalizado mexicano en 1941, Zabludovsky demostró en sus diseños un estilo contemporáneo enfocado en obtener resultados funcionales. Su arquitectura se caracterizó por el uso de elementos propios de la arquitectura mexicana como el patio, los pórticos y el talud. Los juegos de formas que se insertan y se integran al sitio establecen un diálogo armonioso con el tejido urbano y lo complementan, contribuyendo a la presencia de los volúmenes. Su obra buscó siempre materiales que dieran permanencia al proyecto, ya que como él afirmaba, la arquitectura que no perdura no es válida. No se puede hacer arquitectura pasajera, así que utilizó el concreto aparente, lo cual ha permitido conservar la integridad de muchos de los edificios que a lo largo de su actividad profesional ha producido. A lo largo de esta trayectoria, diseñó más de 200 obras, entre las que destacan el Centro de Convenciones y Poliforum y el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, ambos construidos en Tuxtla Gutiérrez. Es considerado un exponente de la arquitectura contemporánea mexicana. Zabludovsky falleció en 2003 a los 88 años de edad en la ciudad que lo vio nacer como arquitecto, Ciudad de México. La construcción de este edificio se remonta de los años 1979 a 1982, los denominados años 70, que presentaban grandes cambios en el desarrollo urbano de la ciudad, con un ambiente social, político y económico muy inestable. Tuxtla Gutiérrez históricamente ha sido frenada en su desarrollo por la indiferencia de sus gobernantes hacia la participación de la población en obras públicas y caracterizada por el desarrollo de los proyectos urbanos a capricho de los mismos. Al llegar a la gubernatura Juan Sabines Gutiérrez, en su afán, como él lo decía, de que la historia de la ciudad se refiriera al tiempo de antes y después de Juan Sabines, y en un acto de megalomanía, demolió lo construido por sus antecesores, principalmente la obra de Pascasio Gamboa. Es así como le creó al centro de la ciudad una fisionomía de contrastes de símbolos y estilos arquitectónicos ajenos con el resto de la ciudad. Es entonces que Sabines contrata a Abram Zabludovsky, a quien le pide el proyecto del teatro, que surge en una ciudad cuyo gobierno no era consciente de cómo se debía administrar el recurso de manera eficiente para mejorar en materia de urbanización y ejercía su voluntad de manera autoritaria. Siendo el ejemplo más claro el hecho de que el teatro de la ciudad no surge de una verdadera necesidad de un área de cultura y recreación, sino por la necesidad de un gobernante por dejar una huella a como diera lugar en la ciudad. Todos los que vivimos en Tuxtla Gutiérrez, el edificio se sitúa en un subcentro urbano al nororiente de la ciudad, donde se conjuntan una serie de equipamientos de índole cultural que a su vez se encuentran unidos por la calzada de los hombres ilustres. En cuanto a las intenciones de Zabludovsky, con la forma se ha manejado un juego de volúmenes en concreto predominante, tratados como una gran escultura, conformando un edificio cerrado donde destacan la abertura de una plaza cubierta que da acceso al teatro. En él sobresale al frente el cuerpo de oficinas, sala de danza y salas de descanso de artistas, con vista hacia el jardín hundido.
El volumen de la tramoya se eleva como un prisma triangular remetido del paño de la fachada, disminuyendo así visualmente su altura. El edificio está rodeado por taludes de pasto en dos de sus fachadas, lo que hace que netamente solo sobresalga la mitad de la altura del volumen y disminuyen en el impacto visual de los muros sobre el paisaje ajardinado, estableciendo una continuidad de la flora hasta las paredes del teatro. Los espacios creados bajo los taludes están destinados a cuarto de máquinas e instalaciones generales del edificio. El teatro nos ofrece la experiencia singular de acercarnos a otros papeles y a otras perspectivas, mediante la vivencia directa como espectadores o actores. El conjunto cultural alberga una capacidad para 1.250 espectadores, 825 en planta principal y 425 en el balcón, susceptible de usarse para espectáculos de drama, música, ópera, recitales, ballet y entre otros. El complejo cuenta con todos los servicios complementarios con los que se compone un teatro. Si bien la planta baja está compuesta por 16 diferentes espacios, entre los cuales podemos encontrar vestíbulo, sala de espectadores, foro, caseta de proyección, taquilla, salón de descanso, camerinos, salón de ensayos, sala de calentamiento, entrada de servicio, cafetería, cuarto de máquinas, cisterna, cuarto de servicio y sanitarios para mujeres y hombres. En la planta alta podemos encontrar mezanine, sala de espectadores, cabina de traducción simultánea y prensa, sanitarios, salida de emergencia y una segunda cafetería. El teatro se divide en dos plantas. En la primera podemos encontrar dos accesos, el principal que se encuentra en el pórtico y el secundario, que es por la parte posterior del edificio. En el pórtico de acceso podemos encontrar a un costado a la taquilla, seguido del vestíbulo principal que nos lleva a todos los espacios dentro del teatro. Seguido del vestíbulo tenemos el acceso hacia los asientos, dividido en dos pasillos. Estos pasillos están en los laterales. La circulación de estos pasillos son inclinados para así favorecer a la vista y la acústica. Por el lado del acceso secundario o de servicio, nos lleva a la parte posterior del escenario, así como también a los camerinos y al salón de los ensayos. Luego, regresando al vestíbulo principal, podemos encontrar unas escaleras que nos llevan a otros espacios, así como son la cafetería y los sanitarios. A continuación, tenemos la planta alta del teatro. Después de la parte de la cafetería, podemos encontrar otras escaleras que nos llevan ahora a la planta alta del edificio, en el que podemos encontrar otra cafetería y un pequeño vestíbulo que nos lleva hacia los pasillos de los asientos. Para la cuestión estructural, el edificio se compone principalmente por estructuras metálicas, en donde las columnas y las vigas son muy importantes en este sistema constructivo, las cuales están localizadas donde se ubica el clado de mayor tamaño, siendo este el espacio de la sala de espectadores, donde se coloca de forma longitudinal, unido mediante armaduras metálicas. Debido a la forma peculiar que tiene la cubierta de este edificio, alrededor de este se encuentran muros que en su mayoría son muros de carga, y se encuentran con una textura de concreto aparente. Otro punto clave son los muros de las jardineras, ya que estos cumplen con una doble función. La primera como muros de contención y la segunda como jardineras para la estética del edificio. Gracias a la estructura del mismo, se puede observar los cambios de altura e inclinación en el techo de este espacio. Debido a la forma que tiene el Teatro Emilio Rabasa, todas sus cargas se distribuyen a través de los muros de carga y las columnas existentes, logrando así un correcto funcionamiento estructural. I want to chop your